En varias ocasiones comenté que había encontrado en los Vedas, que son antiguos escritos de la literatura india, que tienen una antigüedad aproximada entre 5.000 y 10.000 años, dependiendo de qué escrito estemos hablando. Había encontrado la ciencia actual, escrita obviamente con otras palabras, en otro contexto, con otros ejemplos y otras formas de verlo, pero sin embargo ahí estaba, y ahí está, y sigue estando. Este conocimiento fue revelado seguramente a los sabios de la época que lo plasmaron en escritos y están destinados a toda la humanidad. Sin embargo, en aquel momento solamente tenían acceso unos pocos a esta sabiduría. De hecho, la palabra Veda significa conocimiento. Y mi sorpresa fue encontrarme con la ciencia tradicional actual, que tiene menos de 100 años. Y para mí fue un encuentro maravilloso porque me permitió conocer desde otro sistema de pensamiento todo aquello que yo había estudiado y a lo cual me dedicaba. Entonces también lo hice mío. Me apropié de ese conocimiento, lo estudié, lo desarrollé, lo practico, lo enseño, lo aprendo cada día. Y lo que elegí para hoy habla de la conciencia y habla de la energía. Hay una parte del Rig Veda que dice que no hay poderoso sin poder, ni poder sin un poderoso. El poder es la conciencia y el poderoso es la energía. El poder es la conciencia y el poderoso es la energía de esa conciencia tomada desde el aspecto individual. Sabemos que la conciencia es el todo, es todo lo que existe. Y aquí le llama energía de la conciencia a la energía individual, es decir, a cada parte de esa gran conciencia experimentada a través de cada uno de los seres que habitan este planeta, que habitaron y habitarán. Y también dice que esa conciencia y esa energía, que en última instancia son una sola cosa porque son el poder y el poderoso y uno no puede existir sin el otro, tiene dos aspectos que le llama liberación y manifestación. Es decir, que ya hablaban de la manifestación del mundo de las formas. La liberación es el aspecto sin forma. Es la felicidad consciente, así lo define. Habla de que la gran conciencia, el aspecto sin forma, el campo de todas las posibilidades, es además un goce, una felicidad. Y luego dice que hay otro aspecto formal porque da lugar al mundo de las formas y que se llama manifestación y que es el convertir a lo que no tiene forma en la forma del mundo disfrutado porque proviene del goce de la conciencia. Por lo tanto, acá nos está indicando el disfrute del mundo, que no hemos venido a sufrir, ni a padecer, ni a esforzarnos, ni a pasarlo mal, sino a disfrutar. Esas dos corrientes, la liberación y la manifestación, nos atraviesan a nosotros, a nuestro cuerpo físico, a nuestra mente, pero también al mundo que vemos. Y asocia a la liberación con una corriente que es descendente porque viene del cielo,
y a la manifestación como una corriente ascendente porque viene de la tierra. La corriente descendente tiene su origen en la conciencia pura y desciende a través nuestro hacia el plano de la manifestación, cobrando cada vez más densidad, es decir, yendo desde un plano sutil a un plano más denso, material, y es a lo que nosotros le llamamos forma. Por ejemplo, para escribir una pieza musical, eso ya existe en la conciencia pura. Pero cuando se transforma en una idea, esa información, la conciencia pura la comprende y la envía hacia la corriente de la manifestación, partiendo como una idea o un concepto que luego se convierte en una serie de imágenes que empiezan a comunicar el sentimiento asociado a esa pieza musical, a esa idea, a esa sucesión de imágenes que es el propósito por el cual uno puede escribir esa pieza musical. Luego va descendiendo y va tomando forma, tal vez escrito en un pentagrama o tal vez ejecutado en un instrumento. Y ahí ya está la corriente de manifestación expresando aquella idea que vivía en la conciencia pura como posibilidad, materializada en algo que podemos percibir, por ejemplo, con los oídos, pero que también nos toca el sentimiento. De esta manera trasladamos lo que en principio era una concepción abstracta, solo una idea, y la llevamos al plano de la manifestación a través de ir modificando esa energía sutil que existe en el campo de las posibilidades, transformándola al mundo de las formas y que la podamos disfrutar y sentir al escucharla. Y asegura que si lo hacemos de esa manera, esa senda de manifestación termina siendo un disfrute. Claramente en el ejemplo que puse lo es. La música la vamos a escuchar, la vamos a sentir, la podemos bailar, podemos meditar con ella. Todo va a depender, pero siempre nos va a llevar a un disfrute. Ese disfrute, como pertenece al mundo de las formas, pero sigue siendo una energía condensada por la parte de la conciencia pura que decidió hacerlo, es decir, ese ser, esa mente que decidió crear esta obra, va a empezar a subir y va a volver de alguna manera a la conciencia pura. Por lo tanto, vamos a estar siempre en ese ciclo en donde la manifestación desciende y luego lo sutil de la manifestación, la felicidad, el goce, el disfrute, vuelve al campo de todas las posibilidades y eso genera que se vuelva otra idea en potencia y así es como hay un ciclo ascendente y descendente de liberación y manifestación. Una vez que está manifestado, lo liberamos nuevamente al campo y a partir de ahí surge nuevamente otra manifestación. Y así es como funciona la dinámica de la creación de cada parte de este mundo que vemos. Cuando comprendemos esto y lo hacemos como un ejercicio disciplinado, porque vamos comprendiendo cómo es la dinámica de la creación, esa corriente hacia arriba, que es la corriente de la liberación, nos va sacando cada vez más de las limitaciones del plano de lo manifiesto. O sea, vamos comprendiendo que el plano de lo manifiesto está limitado solamente por lo que nosotros creemos.
Pero al ser parte de ese movimiento ascendente, descendente, vamos comprendiendo cada vez más, al tocar la parte de la liberación, que podemos ir disolviendo nuestras limitaciones en lo que refiere al campo creativo. Por lo tanto, sentirnos más libres, más inclusivos y más poderosos, porque somos ese poder y somos poderosos, pero las limitaciones hacen que no lo podamos comprender en primer lugar y utilizar en todo su potencial en segundo lugar. Lo que actualmente se llama la expansión de la conciencia no es más que esa senda de ir transformando la energía contenida en lo material, ir liberándola, y de ese modo se va revistiendo de formas cada vez más ligeras conforme recorre todo el camino ascendente nuevamente. Y allí se expande, porque allí se libera y vuelve al campo de la conciencia pura, transformándose en un estado ilimitado que es el del ser, el puro ser, la pura conciencia. A modo de explicación para que se entienda, en aquella época hace una analogía con los 4 elementos. Así la tierra sólida va perdiendo rigidez y se convierte en agua, y luego en la energía del fuego. Después en la expansión del aire, que se asocia a la vibración del sonido, y luego en una frecuencia más sutil vamos a la radiación de la luz, y luego vamos a la abstracción del pensamiento. Ese es el recorrido de la energía de la conciencia que da forma a la no forma. Cuando la energía asciende a través de la corriente liberadora, es cuando nos vamos desprendiendo de las ligaduras del mundo físico y contemplamos con proyección, con perspectivas más amplias, y a eso le llama la expansión de la conciencia. A cada paso en esa vía liberadora se produce una suerte de redistribución de la materia y de la conciencia, que da lugar a combinaciones cada vez más eficientes de la energía. Es decir, que permite hacer manifestaciones controladas a partir de la energía de la conciencia que está dando forma a lo que no tiene forma. Y por el contrario, la corriente manifestadora de algún modo es limitarse necesariamente, porque nos obliga a establecer fronteras, patrones, a concretar, a definir estructuras y formas. Pero eso está bien, porque de todo lo informe necesitamos limitar a través de las ideas y de las imágenes para que se comprenda en ese campo de sabiduría qué es exactamente lo que yo quiero ver en el mundo de las formas. Entonces es necesaria esa limitación. El problema es cuando nos quedamos danzando siempre en la limitación del mundo de las formas y nos olvidamos que hay una corriente hacia arriba que es liberadora, en donde podemos redistribuir la materia y volverla a transformar en otra cosa. La corriente de la manifestación nos aporta excitación, energía, innovación, y la corriente de la liberación nos trae la paz y la estabilidad del comprender que todo lo podemos y que somos el poderoso, que hace uso de ese poder ilimitado. Pareciera que hay una dualidad aquí, pero no es así. Nos está mostrando 2 aspectos de la misma unidad, porque nos indicó al principio que el poder y el poderoso son lo mismo y que uno sin el otro
no existirían, no tiene sentido. Por lo tanto, las aparentes dualidades siempre nos llevan a comprender que esos extremos se tocan y que en última instancia constituyen un círculo, y que si lo queremos ver de este modo somos un círculo dentro de un gran círculo que no tiene principio y no tiene final, justamente porque el principio y el final son el mismo punto. Comprender y utilizar eficientemente estos dos aspectos de lo mismo nos lleva al concepto que ya sabemos, que el amor es infinito porque la conciencia lo es, y siempre se aborda desde la abundancia, no desde la escasez, no desde la carencia. Por lo tanto, tu corriente de manifestación y tu corriente de liberación siempre tienen que ser abordadas desde la abundancia, porque si no, pierde sentido, pierde entidad. Y la conciencia es amor. El amor es abundancia y no hay otra manera de comprenderlo. Muchas gracias por escuchar, por ser y por estar.